Muy buenas noches, amigos y amigas de Alianza DC Costa Rica y Marvel Club CR y de cualquier otra página que nos puedan estar viendo en este momento. Buenas noches, estamos arrancando con el 8º programa ya de K-Hype y para nosotros es un orgullo, un placer y un privilegio poder estar por acá. Muchas gracias por acompañarnos aquí en K-Hype durante todos estos 2 meses de programas que hemos tenido con nosotros. Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado. Recordarles importante nuestra página de Facebook como Alianza DC Costa Rica y como Marvel Club CR, así como también nos pueden seguir en nuestra página de YouTube como K-Hype. Exactamente, en nuestro canal de YouTube, ahí están todos los programas anteriores y algunas reseñas que también vamos a estar subiendo quincenal o semanalmente. Lo importante es que usted está por acá, mi nombre es José Vega y tenemos también por acá a nuestro amigo David Arias y el día de hoy vamos a estar hablando, bueno, por supuesto de las noticias Marvel y DC. Además, como reseña tenemos al Captain Marvel, pero el de Marvel, no el de DC Comics, que ese es Shazam. Y por supuesto también como tema secundario hablando un poco de la serie de Arrow. Así que no se despeguen de nosotros, ya venimos con las noticias Marvel y DC en esta semana acá por K-Hype. Bueno, y las noticias DC de esta semana muy importante es que la presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson, abandona su puesto indefinidamente. Esto debido a que, bueno, ella tuvo una decepción bastante grande con lo que fue la taquilla de la película de Justice League, así que ella abandona su puesto. No sabemos si esto es una buena o una mala noticia, lo sabremos con el tiempo, tampoco sabemos si va a volver o no. Ella se dio como un break, como un respiro, como un descanso, pero realmente es indefinido, o sea, lo dejó abierto, así que no sabemos si va a ocupar su cargo a alguien más o realmente no va a volver más. Eso es lo importante para tener en cuenta, ya que este departamento es el que se encarga de saber cuáles son los proyectos que van a ser aprobados o desaprobados en el DCU. También se ha liberado el primer vistazo oficial de la película de la muerte de Superman. Se ve en este nuevo trailer, podríamos decirle, un nuevo corte, un nuevo enfoque a lo que va a ser esta película animada que está próxima a salir, sea a finales de este o a principios del otro año. Luego de esta va a seguir otra película que será la continuación de esta misma, que se va a hacer llamar El Reinado de los Supermanes, y lo importante de esto es que es mucho más apegado a lo que es el cómic, a la película que se hizo años anteriores también animada, que no estaba tan apegada al cómic de los años 90, La Muerte de Superman. Así que este se ve como un Superman un poco más al estilo New 52, se ve bastante a la Liga de la Justicia también, pero bueno, lo importante es que podamos verla y esperamos que sea una gran adaptación de este cómic. Otra de las noticias y también muy importante, sé que fue muy gustada en estos últimos días y en esta última semana, es que ya prácticamente tiene una semana de haber salido la película animada de Suicide Squad, Hell to Pay. Esta película realmente, bueno, bastante gustada por muchos de ustedes. En la página estuvimos anunciando también los links. Lo importante de esta película es que, bueno, nos abre un universo de posibilidades. No vamos a decir spoilers, obviamente, pero sí se centra en los multiversos y nos hace enfocarnos en esto. Es una película muy adulta, para un público muy adulto. Además de ello, también para fans prácticamente que estén relacionados tanto con los cómics como también con el universo animado de DC Comics. Una película muy recomendable y ustedes tienen que verla. Esta es otra de las noticias DC de esta semana. Y por último, pero no menos importante, que Wonder Woman es la presidenta de la página Alianza DC Costa Rica. Claro que sí, el domingo pasado tuvimos las votaciones. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde tuvimos abiertos las votaciones. Y bueno,
bueno, con una cantidad importante de votos cercanos a los 150 votos, decidieron que Wonder Woman es la presidenta de la página. Así que bueno, va a tener esto consecuencias en la página, claro que sí. Y bueno, Lex Luthor no obtuvo la mayoría de votos. Aproximadamente más del 50% obviamente de los votos fueron para Wonder Woman. Ahí les presentamos también las estadísticas. Así que gracias a todos los que participaron y votaron. Y por supuesto, bueno, los que van con Wonder Woman a celebrar. Estas fueron las noticias DC de esta semana. Vamos con las noticias Marvel. Y arrancando con las noticias de Marvel, comenzamos con la película de The New Mutants, la cual ha sido atrasada desde febrero de 2019 hasta agosto del 2019. El motivo de estos retrasos se debe a regrabaciones que se han estado dando, además de la inclusión de nuevos personajes dentro de la película, donde están buscando darle un tono aún más terrorífico de lo que ya es la película. Dentro de las nuevas inclusiones que se han confirmado, tenemos al actor Antonio Banderas como villano en un papel aún desconocido. Pasando a la película de X-Men Dark Phoenix, esta también ha sufrido de retrasos debido a regrabaciones que se han tenido que realizar y que se deben de realizar. Dentro de las regrabaciones sabemos que aún no han podido realizarlo debido a compromisos de agenda que tiene la actriz Sophie Turner con la serie Game of Thrones. Así que una vez que ella haya concluido con sus compromisos, regresará para continuar con las grabaciones o regrabaciones de esta película. Continuando con la película de X-Men Dark Phoenix, nos llegan rumores del personaje que posiblemente interpretará la actriz Jessica Chastain, la cual se nos ha dicho que se trata de un cambiaformas. Dentro de los personajes que se han especulado que interpretará la actriz están la reina de los Skrulls y la reina o emperatriz de los Shi'ar. Sin embargo, nuevos rumores nos apuntan a que el personaje que interpretará a la actriz será Claudine Renko, mejor conocida como Miss Sinister, la cual es una clon de Mr. Sinister. Pasando al universo de los cómics, les comentamos que después de 3 años de ausencia, finalmente los Cuatro Fantásticos regresarán a Marvel Comics. Esto en el mes de agosto, de la mano de Dan Slott y Sara Pichelli. Es muy importante recordar que durante todo este tiempo los Cuatro Fantásticos han sido los grandes ausentes del universo Marvel en los cómics, y que los únicos que han estado presentes hasta la fecha han sido la Antorcha Humana y Ben Grimm. Aún no se sabe mucho sobre la secuela de Doctor Strange. Sin embargo, gracias al guionista Robert Cargill, nos enteramos de que el antagonista del Hechicero Supremo será nada más y nada menos que Nightmare. Recordemos que Nightmare es un demonio de la dimensión del sueño que se alimenta de la energía psíquica del subconsciente. Y finalizamos las noticias de Marvel con la película de Capitán Marvel, en la cual se nos confirma que dos grandes actores como son Clark Gregg, quien interpreta al agente Coulson o Phil Coulson, el cual había muerto en la película de Avengers, y también a Lee Pace, el encargado de dar vida a Ronan el Acusador en Guardianes de la Galaxia, regresarán para esta película en sus respectivos papeles. Es muy importante recordar que esta película va a estar ambientada en los años 90, por lo cual está más que justificada la aparición de sus personajes. Y estas son las noticias Marvel de esta semana. ¡Qué hype! Muy bien amigos, como reseña de esta semana les vamos a presentar el tema de Capitán Marvel, debido digamos a la importancia que está teniendo este personaje en los cómics, y también por la futura película que viene para el próximo año, interpretada por la actriz Brie Larson. Hablar un poco digamos sobre el Capitán Marvel es un poco complicado, ya que a pesar de que en este momento Carol Danvers es quien está llevando el manto del capitán, han habido más de 7 capitanes diferentes, por lo cual es bastante digamos complicado resumir una historia de más de 40 años de historia
sobre este personaje tan importante en los cómics, que tuvo, digamos, mucha relevancia en la época de los 70s y 80s, y que, digamos, durante el paso de estos años ha sido un tanto maltratado hasta su etapa actual en los cómics con Carol Danvers. Así que vamos a ver un poco de lo que es el origen de este personaje, quién lo creó, cuáles fueron sus motivaciones, y por supuesto, para empezar con esta reseña en esta semana acá del Capitán Marvel, ¿por qué Hype? Creación. Capitán Marvel es el manto que han portado varios personajes durante la historia del universo Marvel. El primero de ellos fue Mar-Vell, perteneciente a la raza de los Kree, el cual fue asignado al crucero intergaláctico cuyo coronel era John Rogue. Tras varias aventuras, Mar-Vell fue invitado a la Tierra en una misión de espionaje por la inteligencia suprema para juzgar si la humanidad era un peligro para el Imperio Kree. Después de lo ocurrido en el enfrentamiento entre los Cuatro Fantásticos y Ronan el Acusador, Mar-Vell fue encargado de investigar mezclándose con los terrestres, puesto que era lo más peligroso, y el coronel John Rogue odiaba al capitán, que disfrutaba del amor de su querida Una. Mar-Vell vio morir al Dr. Walter Lawson y decidió adoptar su identidad. Lawson era experto en robótica y trabajaba para Cabo Cañaveral. Mar-Vell fue a las instalaciones de Cabo Cañaveral, donde conoció a la jefa de seguridad Carol Danvers y se le pidió que examinara al Centinela Kree. John Rogue activó el Centinela para que acabara con Mar-Vell, que tuvo que ponerse su traje de soldado Kree y combatirlo. Mar-Vell salvó a Carol Danvers y los presentes pensaron que era un nuevo superhéroe, al que llamaron Capitán Marvel, ya que el Centinela le había llamado Capitán Mar-Vell. Tras esto, se tuvo que enfrentar con el Super Skrull, al que derrotó volviendo contra él sus poderes hipnóticos. Mar-Vell salvó a la base en varias ocasiones, lo que hizo que Carol Danvers se enamorara de él, a la vez que no se fiaba de su alter ego, el Dr. Lawson. Mar-Vell no obedeció las órdenes del coronel que perjudicaban a los humanos. John Rogue consiguió que el capitán fuera acusado de traición y condenado a morir fusilado, pero en el momento de la ejecución fueron atacados por sus enemigos, los Akon. En la lucha murió Una y Mar-Vell escapó con su cuerpo al espacio. Luego de haber luchado contra Thanos y haberlo vencido, Mar-Vell tuvo una batalla contra el explosivo Nitro. A consecuencia de la pelea, Mar-Vell se vio afectado por un compuesto nervioso que lo dejó en coma unos días y que le acabaría provocando cáncer, lo que acabaría con su vida posteriormente. Luego de Mar-Vell tenemos a Monica Rambeau, quien adoptó el nombre de Capitán Marvel por un tiempo. Ella tiene el poder de transformarse en luz y diversos tipos de ondas. Luego cambió su nombre a Genis Bell. Luego cambió su nombre para que Genis Bell pudiera asumir el de su padre y tomó el de Fotón. Pero luego Genis tomó el nombre de Fotón al despertar sin memoria y entonces ella tomó un tercer alias llamado Pulsar. El tercer Capitán Marvel fue Genis Bell. Fue creado artificialmente por la antigua novia de Mar-Vell usando células del cuerpo de su difunto amante. Fue artificialmente crecido hasta la madurez. Tras la cancelación de su serie, Genis volvería a reaparecer en el nuevo relanzamiento de los Thunderbolts, de la mano de Fabián Nicieza. La cuarta Capitán Marvel fue Phyla Vell, una hermana de Genis Bell creada por él mismo. El quinto Capitán Marvel fue Kree. El sexto fue No-Var. Y finalmente llegamos a la séptima y actual portadora del manto, Carol Danvers. Cabe resaltar que esta última fue un personaje bastante maltratado en los cómics, con varios alter egos superheroicos, además de haber sufrido varios problemas mentales y psicológicos a través de su historia. La primera aparición de Carol Danvers se dio en Marvel Super Heroes número 13, marzo de 1968, y debutó con la primera encarnación en Miss Marvel en Miss Marvel número 1, enero de 1977. Después de una fusión entre genes humano y extraterrestre Kree, le dan poderes sobrehumanos, lo cual ocurrió en Captain Marvel número 18, noviembre de 1969. Carol Danvers es un personaje ficticio y superheroína que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, creada por el escritor Roy Thomas y diseñada por el artista Gene Colan. Tocando un poco, digamos, sobre el tema de Capitán Marvel, uno de los datos interesantes o curiosos es que, como vimos, el nombre de Capitán Marvel es Mar-Vell. Así que
fue la prensa la que se encargó, digamos, de bautizar, por decir de alguna forma, al Capitán Marvel, ya que cuando se estaba enfrentando al Centinela Kree Skrull, el capitán fue llamado Capitán Marvel, cosa que la prensa malinterpretó, pensando que se trataba de un superhéroe nuevo, por lo cual bautizaron como el Capitán Marvel. Y también es muy importante saber que ha habido una batalla legal, como lo pudimos también observar, entre DC y Marvel, porque Marvel registró el nombre de Capitán Marvel aproximadamente ahí por el año 68. Y bueno, el problema es que también existe el Capitán Marvel de DC, que fue nosotros lo conocemos como Shazam, ¿verdad? Pero Shazam no es realmente el nombre, sino es la frase que utiliza para invocar los poderes de el mago Shazam, pero su nombre real es Capitán Marvel, así que DC no puede utilizarlo en sus publicaciones, ya que Marvel registró el nombre muchos años antes. Pero bueno, vamos a ver un poco también de la historia de él o la Capitán Marvel, depende de quién lleve el manto, acá por qué Hype. Historia. Carol Danvers se convirtió en piloto de las Fuerzas Aéreas. Luego de un tiempo, fue reclutada por la inteligencia militar, donde conoció a Wolverine, Nick Fury y también a Ben Grimm. Con el tiempo se convirtió en jefa de seguridad de la NASA, en donde conoció al Dr. Walter Lawson, que en realidad era Mar-Vell. Ella fue capturada por John Rogue y expuesta a la radiación de un artefacto Kree llamado Psychomagnetron, cambiando la genética de Carol Danvers a una especie de Kree, otorgándole poderes y convirtiéndola en Miss Marvel. Durante un tiempo estuvo trabajando con los Vengadores, pero su etapa en ese tiempo terminó bajo extrañas circunstancias, cuando sufrió un embarazo acelerado y dio a luz en pocos días a un bebé que se convirtió en un adulto en un día. Luego de abandonar a los Vengadores, Carol Danvers se mudó a San Francisco, donde se encontró con Rogue, quien le absorbió sus poderes, personalidad y emociones. El profesor Xavier cuidó de ella y ella comenzó a trabajar con los X-Men. Luego fue secuestrada por The Brute y expuesta a experimentos que terminaron otorgándole nuevos poderes y convirtiéndola en binario. Luego de haber agotado sus poderes, regresó con los Vengadores bajo el nombre de Ward Beard y trabajó como supervisora de los Thunderbolts. Carol Danvers también tuvo problemas de alcoholismo durante mucho tiempo, siendo ayudada a superarlo por Tony Stark. Durante los eventos de la primera Civil War, Danvers lideró un grupo de los poderosos Vengadores como parte de la iniciativa de los 50 estados de Tony Stark. Durante el reino oscuro de Norman Osborn, Carol se negó a formar parte de los Dark Avengers, así que fue usurpada por Moonstone. Cuando la Fuerza Fénix se dirigió a la Tierra, Miss Marvel fue enviada a detenerla. Allí se encontró con el Capitán Marvel original que había resucitado. Sin embargo, este volvió a morir tras sacrificarse para proteger al pueblo Kree. El Capitán América convenció a Carol de que tomara el nombre de Capitán Marvel, convirtiéndose así en la actual portadora del manto en los cómics. Actualmente el manto de Miss Marvel es llevado por Kamala Khan. Y muy bien amigos, así podemos conocer un poco sobre la historia del Capitán, o mejor dicho, los Capitán Marvel que han existido durante toda la historia. Como dato curioso, fue el Capitán América quien motivó a Carol Danvers a tomar el manto de Capitán Marvel, y actualmente en los cómics es Kamala Khan quien está llevando el manto de Miss Marvel, que era el alter ego de Carol Danvers antes de tomar el manto actual de Capitán Marvel. Una película muy emocionante que también ya nos han dicho que va a tener poderes inimaginables Capitán Marvel en lo que va a ser el MCU, así que muy emocionante saber muchísimos datos. Vamos a ver una pequeña ficha técnica de este personaje para saber algunos de sus poderes o habilidades, y bueno, ya prácticamente terminar también con la reseña, todo esto acá porque Ficha técnica. Nombre original: Carol Susan Jane Danvers. Alias: Ward Beard. Binary: Catherine Donovan. Miss Marvel. Poderes: vuelo, fuerza sobrehumana, disparo de energía. Ocupación: jefa de seguridad. Afiliaciones: Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Sword, Ultimates,
X-Men, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, NASA, SHIELD. Pareja, Mar-Vell, exnovio fallecido. Y esta fue la reseña de esta semana aquí en K-Hype. Esperamos que la hayan disfrutado. Exactamente, ya casi vamos a arrancar entonces con la reco de la semana. La recomendación esta semana va a ser la serie de Arrow, del Arrowverso, de la famosa cadena de CW, que es una cadena que tiene varias series, pero hoy nos vamos a enfocar en Arrow, que fue la primera de esta saga, en la cual vamos a estar viendo un poquitito de lo que es nuestra opinión personal prácticamente de la serie y cómo se la recomendamos a ustedes para que la puedan observar. Preview. Bueno, entonces la recomendación de esta semana es acerca de la serie de CW llamada Arrow. Una de las cosas más curiosas que tenemos que hablar sobre esta serie, por ejemplo, es que prácticamente marca un antes y un después de las series televisivas de DC Comics, ya que después de Smallville, que fue una serie que realmente tuvo un impacto positivo, ¿verdad?, en lo que fue la televisión, tanto estadounidense como alrededor del mundo, tanto para llegar a nuestros hogares, por ejemplo, y también marcarnos, viene Arrow a renovar nuevamente el concepto del superhéroe en la televisión y teniendo un gran éxito, lo cual ocurrió en que no solamente fuese Arrow, sino que de ella salieron spin-off, como por ejemplo la misma serie de Flash, que tal vez muchísima gente ha visto Flash y ni siquiera sabe que proviene de Arrow. Que proviene de Arrow. Sí. O por ejemplo, que sabe de Flash y no saben que existe una serie de Arrow, ¿verdad? Además también de esto vino luego la serie de Legends of Tomorrow y luego vino la incorporación, por ejemplo, de la serie de Supergirl, que pasó de la NBC también a CW, y por supuesto también esto da también a Black Lightning y además a muchas otras series que son en animación. Por ejemplo, tenemos la de Rey, que salió también de esta. Salió Vixen también, que fue también un spin-off, y todas estas son en animación y hay unas más que se anuncian. Todo esto gracias a la serie de Arrow. Así que hoy vamos a recomendarles esta serie porque realmente es una serie interesante, buena, pero además de eso es una serie que ha traído muchísimo más riqueza a todo lo que es el universo televisivo de DC Comics. Vamos a hablar entonces de las temporadas un poco muy rápido. Sí van a haber spoilers, ¿verdad? Porque... Sí, obviamente, ya han pasado 6 años desde que se estrenó la serie de Arrow, entonces no se pueden preocupar por spoilers. Comenzando, digamos, con la serie, es bastante interesante, digamos, de que hayan tomado a este personaje que realmente hasta este momento no tenía tanta importancia, digamos, o sea, era un personaje, reconocido en los cómics y todo, pero que para el público, digamos, en general no era nadie. Tanto es así, digamos, que cuando la serie arrancó como Arrow, ¿verdad? Y pasó mucho tiempo hasta que ya llegáramos a reconocer al personaje como Green Arrow. Si no me equivoco, fue como hasta en la tercera o cuarta temporada que llegamos a ver, digamos, cómo se revelaba este personaje. Pero digamos, uno de los detalles interesantes de esta serie es cómo ha, digamos, logrado la inclusión de muchos antagonistas importantes de la mitología de lo que sería el Caballero de la Noche, y los ha venido, digamos, a meter dentro de esta serie. Un detalle, digamos, ahí importante es que, por ejemplo, esta serie no se ha tomado, o mejor dicho, se ha tomado muchas libertades, digamos, creativas con respecto a al material original en los cómics, ya que si vemos, por ejemplo, el Oliver Queen que existe en los cómics y el del Arrowverse, son dos personas completamente distintas. Exactamente, se han tomado muchas realidadmente creativas, y además de todo eso, realmente la serie es original, no es basada directamente en los cómics, no es basada directamente en algún universo animado o algo así por el estilo, sino que tiene su identidad propia, y eso le da mucha personalidad a la serie. Algo muy bueno, por ejemplo, y sí tenemos que decirlo abiertamente, es que la serie realmente, Arrow es un Batman verde, o sea, sí.
es tomada la personalidad tanto de su alter ego Oliver Queen de Bruce Wayne, como también su personaje de Arrow o Green Arrow, específicamente y directamente de Batman. Tanto así que han tomado muchos personajes a los cuales prácticamente podemos decir son de Batman. Por ejemplo, vemos a un Ra's al Ghul, podemos ver a un Deathstroke, podemos ver a muchos personajes que son directamente de la mitología de Batman, cómo lo interrelacionan, pero sí le dan ese toque diferente, ese toque especial. Por ejemplo, en las primeras temporadas podíamos ver a un Arrow badass que mataba, o sea, sí, era indiscriminadamente, sí. Y tal vez eso fue el éxito de la primera temporada, realmente. Sí, la violencia, porque era algo que no era muy común verse en una serie. Sí, se lo tomaron realmente en un tono muy oscuro, muy serio, muy realista. Y creo que eso es lo que marca la diferencia de esta serie. En la primera temporada podemos ver, por ejemplo, el villano de Malcolm Merlyn, que es el antagonista principal de esa primera temporada, y cómo realmente Oliver Queen, después de que cae en un naufragio y ser el típico chiquito de papi y mami, ¿verdad? De muchísimo dinero y etcétera, etcétera, cómo tiene que pasar 5 años no realmente en Lian Yu, porque después vemos que realmente no pasó los 5 años ahí, pero sí cómo se transforma totalmente su personalidad, su mentalidad, y etcétera, etcétera, y podemos ver cómo se convierte en ese Arrow badass. Entonces todo tiene justificación. Sí, ahí también hay un detalle que podemos ver, por ejemplo, la amistad que se crea, digamos, entre él y Wade Wilson, ya también cuando, digamos, en su tiempo en naufragio, y ahí podemos ver, digamos, mucho, digamos, lo que está pasando con Arrow, tanto en la época actual, y esos pequeños flashback que comienzan a meternos, que de manera muy inteligente nos comienzan a explicar, digamos, la evolución de este personaje. Y de hecho, digamos, el personaje de Oliver Queen tuvo una evolución muy grande, digamos, durante su primera y segunda temporada. Y eso es lo interesante de la serie, realmente, que no es específicamente una serie de qué fue lo que pasó y se apresuran, ¿no? Al contrario, se toman todo el tiempo para evolucionar el personaje. Considero que muy inteligentemente, y así es en todas estas series de CW. Realmente saben en qué formato están, que están en televisión, entonces pueden darse el tiempo a explicar muchísimas cosas. Lo que pasa es que se pasan más bien, y ahí crea un problema muy grande, que el problema radica en que muchas veces, por saber que tienen todo el tiempo del mundo para explicar, y que tienen una temporada de 24 episodios de 40 minutos cada episodio para explicar, más bien meten a veces mucho relleno, y eso obviamente afecta en la calidad, ¿verdad? Sí, ya digamos cuando pasamos a lo que es la segunda temporada, donde vemos al personaje de Arrow enfrentarse a Deathstroke, y vemos, digamos, un Deathstroke que realmente le da bastante pelea. De hecho, digamos, personalmente para mí la segunda temporada fue una, digamos, de las mejores temporadas que ha tenido Arrow, aparte, digamos, de la quinta, digamos, contra Prometeo. Yo creo que ahí andan como... digamos que yo le daría así un top. Estás peleado entre la segunda y quinta como primer lugar, y la primera como en tercer lugar, ¿verdad? Pero digamos, ahí vemos eso, además de que vamos viendo cómo va creciendo el Team Arrow, ¿verdad? Y vamos viendo también inclusión de nuevos personajes, como por ejemplo la aparición de Barry Allen antes de convertirse en Flash. Eso lo podemos ver, como deseamos, en la segunda temporada. En la segunda temporada vemos, como decía David, a Deathstroke como antagonista principal de toda la serie, y no quebranta totalmente a Arrow, matando a la mamá. Sí. O sea, trayendo realmente desgracia a la vida y vengándose por errores cometidos del pasado. Sí. Esos flashbacks son muy informativos, pero también muy reveladores de todo lo que pasó y cómo genera la evolución al personaje. Luego de esta segunda temporada vamos a la temporada número 3, en la cual ahí sí nos metemos de lleno prácticamente con, por ejemplo, una batimización del personaje. Sí, de hecho. Porque el antagonista principal es Ra's al Ghul y la Liga de las Sombras. Asesinos. Entonces, la Liga de las Sombras y Ra's al Ghul, generan realmente un problema bastante grande, y que no termina ahí. Realmente empieza en la temporada 3
y hasta en la temporada 6, que es la actual, todavía se ven repercusiones de lo que es todo esto en lo que es la serie de Arrow. Sí, y una, digamos, de las cosas ahí con la Liga de Asesinos es que ellos son tanto aliados como enemigos de Arrow. Exacto. ¿Verdad? De hecho, digamos, en la temporada 3 vemos, digamos, una afiliación, pero luego vemos cómo se convierten ellos en enemigos y son enemigos realmente fieros. Sí, es una buena liga de asesinos. Sí, de hecho. Además de eso, también podemos ver, por ejemplo, cómo prácticamente la Liga de Asesinos va con quien tenga el manto, el título de Ra's al Ghul, ¿verdad? Podemos ver cómo, por ejemplo, Arrow se casó con la hija Nyssa de Ra's al Ghul, ¿verdad? Por ahí después de como en la temporada 5, apareció Talia, que no sabemos de la existencia de ella, pero... también vemos cómo Arrow se convierte en algún momento en Ra's, ¿verdad? O está muy cerca de serlo. También vemos luego cómo Malcolm Merlyn toma ese lugar. Y bueno, cada vez que la Liga de Asesinos está involucrada en algo, la serie nos está queriendo decir que hay un problema realmente serio y se ponen tensas las cosas. Así que consideramos que está muy bien hecha. Una temporada que ya bajó un poco la calidad fue tal vez la cuarta temporada. En la cuarta temporada, bueno, una de las cosas que hay que rescatar es de toda la serie Arrow es que también ha servido para rescatar personajes que se han perdido. Uno de ellos, por ejemplo, fue el personaje de Constantine, ¿verdad? Que tuvo su propia serie y todo, que a mí personalmente me gustó. Yo hubiera deseado que continuaran, pero que no tuvo, digamos, el rating que se requería, y a pesar de todo eso se ha rescatado ese personaje. No, y tanto rescatado que hasta se está prácticamente confirmando como un personaje regular en la cuarta temporada de Legends of Tomorrow. Hay que ver si renuevan la serie para una cuarta temporada y el personaje tendría un papel protagónico, ¿verdad? Además de que ya salió también la serie animada de Constantine, que es el mismo actor el que está haciendo la voz, entonces prácticamente la serie continúa. Sí, ahí se mantiene. Y digamos, en esta cuarta temporada, pues sí, ingresan más como en un universo místico. Ahí, por ejemplo, podemos ver la resurrección de Black Canary. Y también dentro de, digamos, de los detalles, por ejemplo, el villano, digamos, de turno o el villano principal es Damian Dark, que es una persona, es un ex miembro de la Liga de Asesinos, que obtiene, digamos, poderes de un tótem místico ahí, aunque realmente no explican muy bien, digamos, de dónde proviene el tótem ni nada. Exacto, Damian Dark fue en algún momento el segundo al mando de Ra's al Ghul, tal vez, y viene a hacer estragos prácticamente, ya que se fue más por el lado de lo místico y la magia, y ahí es donde entra el conflicto de Arrow. ¿Por qué? Porque Arrow, al igual que Batman, es un ser humano sin ningún tipo de poderes, ¿verdad? Y tiene que enfrentarse, todos los villanos anteriores eran mano a mano, eran golpes, eran mafia, eran asesinos, etcétera, etcétera, pero ahora tiene un tipo de antagonista totalmente diferente, cuál es Damian Dark, que es un personaje místico, magia, poderes, algo al cual él no está acostumbrado, y en muchos capítulos tenemos que ver cómo tienen que intervenir, por ejemplo, Flash, tienen que intervenir Constantine, tienen que pedir ayuda externa. A las leyendas. Exactamente, Legends of Tomorrow, y ahí es donde nace Legends of Tomorrow, en la cuarta de hecho, temporada. En la cuarta temporada es donde nacen Legends of Tomorrow. Exacto, se resucita a Sarah Lance, que es la hermana de Laurel, y Sarah, bueno, pasa de ser de Black Canary a White Canary, y ya ella prácticamente se empieza a liderar a los Legends of Tomorrow, y ahí de esta cuarta temporada es donde sale esta serie. Ya venimos a la quinta temporada. Que es una temporada joya, que a uno le deja así la boca abierta, y especialmente, digamos, bueno, con todo lo que vemos en el final y todo, porque nos deja como ese sinsabor de gran incertidumbre de quién murió, quién vive, ya hay muchos detalles ahí, y además de la revelación, ¿verdad?, de quién era el antagonista, digamos que en este caso era Prometeo. Y muy importante también que tratan de redimirse de la cuarta temporada, que bajó el nivel realmente, o por lo menos al que ellos venían acostumbrados en la primera, segunda y todavía tercera temporada. Tercera y cuarta tienen un pequeño bajonazo, pero en la quinta suben al nivel, como les decía ahora, de la primera o segunda temporada. Vienen con Prometeo, exactamente, que es un antagonista muy parecido tal vez a Malcolm Merlyn. La diferencia es que es extremadamente inteligente,
que siempre va 10 pasos adelante. Sí, es como una mezcla, digamos, entre Malcolm y Deathstroke. Una Ajá, cosa sí, así. sí, es un badass, bueno, y estratega exagerado. Pero aquí es donde viene bueno, además de que empiezan a meterse a más, todavía más gente al Arrow Team, ¿verdad? Uh-huh. Que por ejemplo viene ya el Wild Dog, viene Dina Drake a sustituir a Black Canary, ya viene ¿cómo se llama? Doctor Sinister, ¿eh? Ajá, Sí. también viene la introducción, y esto es muy importante, de el hijo de Oliver Queen, Uh-huh. ¿verdad? A William se llama. William viene a revolucionar el mundo a Oliver Queen, y exactamente de eso es lo que se aprovecha Prometeo para ponerlo entre la espada y la pared y su candidatura a alcalde de la ciudad de Star City. Entonces, ya aquí esto totalmente vuelca la serie, pone realmente entre la espada y la pared, y la quinta temporada termina, como decía David, en una incertidumbre exagerada de qué fue lo que pasó, ya que todos estaban en la isla, hay una explosión enorme y uno no sabe quién vivió, quién murió y qué va a pasar hasta que llega la sexta temporada. Sí, en la sexta temporada, por ejemplo, podemos ver ya más sobre la vida política de Oliver Queen. Vemos, digamos, varias cosas que se comenzaron a ver, por ejemplo, en la primera temporada, en donde a él, alguna gente lo tachaba de que él era Arrow. Bueno, en esta sexta temporada también llegamos a ver ciertos detalles. De hecho, hay un capítulo muy, muy vacilón en el que sacan una foto de él como Arrow, y él se deja decir que en esa foto podían haber puesto la cara de Bruce Wayne y que todo el mundo se lo iba a creer. Exactamente, esta sexta temporada es la que estamos actualmente, así que esta sí la vamos a tratar con un poquitito más de cuidado, solamente mencionando algunos nombres, porque realmente no ha terminado. Ahorita está, por ejemplo, estamos en el episodio número 16 en esta semana, creo que ya no sé si saldrá el 17, pero sí sale el 17 en esta semana, entonces todavía faltan casi unos 6 capítulos para que termine, así que prácticamente estamos más avanzados de la mitad de la temporada, pero estamos dentro de ella. Así que muy fácil. Llega Kaden James. Él es un hacker extraordinario, ¿verdad? Prácticamente mucho mejor que Felicity. Que era el presidente de Helix, que es eso lo vimos en la quinta temporada, en la que Felicity se metió en algunos problemas por esta compañía, que eran un grupo de hackers que, para el bien de la humanidad, hackeaban empresas que estaban haciendo las cosas mal, corruptas, etcétera, etcétera. Pero a Kaden James le matan el hijo, él cree que fue Arrow, etcétera, etcétera. Se va a vengar y hace un equipo con Black Siren, hace un equipo con Anatoly, que es de la Brava, en la que estuvo involucrada Oliver Queen. También Ricardo Díaz, también estuvo por ahí Vixen Sobel, que todos estos se hacen una coalición para poder derrocar a Arrow, y realmente ponen al Team Arrow en entredicho. Además de esto, se ve una separación en dos del Team Arrow, entre el team original y el team nuevo, en el cual está Dina, está Wild Dog y está Mr. Terrific. Todos ellos están en ese team nuevo, y ahí ya hay una enemistad, etcétera, etcétera. Entonces dividen al equipo y ponen entre las cuerdas a Green Arrow. Lo importante acá es que todo esto nos estaba llevando, y esto ya lo podemos ver en los últimos episodios, a que Kaden James era el antagonista de toda la temporada, pero luego nos traen una sorpresa muy grande y no, Kaden James no era, y Ricardo Díaz es el que sale como que estaba manejando los hilos detrás de todo. Así que todavía no les vamos a decir cómo concluyó, porque ni siquiera nosotros sabemos, pero así estamos ahorita en la sexta temporada. Sí, bajó tal vez un poco el nivel de la quinta, pero se ha mantenido con un buen nivel. Es una buena serie que vale la pena realmente ver. Tal vez curiosidades que podamos decir de la serie. Bueno, curiosidades de la serie, por ejemplo, es la creación, digamos, de personajes que no vemos en los cómics, como por ejemplo John Diggle, que después se canonizaron y se volvieron parte de los cómics, ¿verdad? Otro detalle ahí, rescatando una de las cosas que dijiste al principio, es que es cierto, Arrow es como un Batman verde. Pero si vemos, digamos, a Arrow en los cómics, en los primeros cómics que salían,
prácticamente Arrow también era como una copia de Batman. Tenía su propio Arrowmobile, su propia Arrow Cave. Ajá. Y también era millonario. Tenía un sidekick que era como estilo Roy, que era Speedy. Y muchos elementos que eran muy muy similares al Caballero de la Noche. Las curiosidades que yo tal vez podría aportar son algunas referencias que hacen directamente en la serie a otros personajes que tal vez todavía no están autorizados a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hace una mención al Oráculo ahí disimulada, hacen algunas menciones a Superman, a Metrópolis, y bueno, también los crossover que han habido con las otras series de CW, ¿verdad? En el cual todos estos personajes se unen y realmente han creado crossover muy buenos. Por ejemplo, el último crossover que hubo, que fue el de Tierra X, fue prácticamente una película, porque fueron cuatro capítulos de 40 minutos cada uno, y realmente fue muy 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 bueno. Cada vez van haciendo los mejores. El tercer lo van mejorando, de hecho. Y lo interesante también es que, digamos, muchas de las cosas que puedan pasar en Arrow afectan a las otras series, así como las otras series afectan a Arrow. Un ejemplo de esto es, digamos, la presencia de Black Siren, que es, digamos, de una tierra paralela y tiene mucho que ver con el universo, digamos, de Flash. Bueno, entonces muy interesante de ver esta serie Arrow, la recomendamos muchísimo, y además de todo el universo de CW, el Arrowverse como le han llamado. Bueno, ya nosotros prácticamente nos estamos despidiendo en esta noche del programa del día de hoy acá en Que Hype, así que no olviden nuestro canal de YouTube. Ustedes nos encuentran como Que Hype, ahí están todos los videos y también todas las reseñas individuales también que hemos hecho para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Si desean que tratemos sobre algún tema en específico, no duden en dejarlo ahí en comentarios y nosotros les estaremos respondiendo. También, si alguno de ustedes quiere participar con nosotros y ser parte de nuestro programa, venir y hablar sobre algún tema que ustedes manejen, tanto de DC o de Marvel, nos pueden mandar un mensaje, ya sea en nuestra página de Alianza DC Costa Rica o en Marvel Club CR. Nosotros los estaremos contestando, los invitamos y vienen y graban con nosotros. Exactamente, así que bueno, que pasen muy buenas noches, feliz semana y hasta luego. Esto fue Que Hype, buenas noches. Buenas noches. Que Hype.